comenzando la celebración de la Eucaristía en este segundo domingo de Pascua. Preside la celebración Monseñor Antonio María Rouco Varela, cardenal arzobispo de Madrid. Estamos en esta capilla de esta casa de ejercicios que los religiosos de los Sagrados Corazones tienen en el Escorial. Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, como a los discípulos reunidos en el cenáculo, también a nosotros aquí congregados se nos aparece el Señor Jesús. Reconozcámosle en medio de nosotros, reunidos en su nombre, según su promesa, en la solemnidad de este domingo de la octava de Pascua. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo.
Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaban los enfermos a la calle y los ponían en catres y camillas, para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre algunos. Muchas gentes de los alrededores acudían a Jerusalén, llevando a enfermos y a poseídos por espíritus inmundos, y todos se curaban. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíaselo a las 7 iglesias de Asia. Me volví a ver quién hablaba y, al volverme, vi 7 candelabros de oro y en medio de ellos una figura humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto y ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el abismo. Escribe pues lo que veas,
lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. Palabra de Dios. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que crean sin haber visto. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha sido uno de los viceconciliarios del movimiento de cursillos de cristiandad quien ha proclamado el Evangelio, que ha llevado a besar al señor cardenal y ahora nos da la bendición.
Querido señor Obispo Conciliario Nacional de Cursillos de Cristiandad, queridos hermanos sacerdotes, queridos cursillistas, que representáis al movimiento de cursillos de cristiandad de toda España, y también saludo a los que están siguiendo la televisión, por televisión española la celebración de esta Eucaristía. La Iglesia, desde hace unos años, a partir de una iniciativa del Papa, el Beato Juan Pablo II, ha puesto en la vivencia litúrgica y en la vivencia espiritual del segundo domingo de Pascua, el domingo de la octava de Pascua, la palabra misericordia, divina e infinita misericordia. Pues si uno quiere resumir en una palabra clave para entender lo que aconteció en esa semana de la Pascua judía, donde Jesús es llevado a la cruz, muere en la cruz y al tercer día resucita, pues hay que escoger la palabra misericordia. Detrás de ese acontecimiento final de la vida del Señor, lo que está es el amor del Padre, un amor infinito, infinitamente, y del Padre para con el hombre, por lo tanto infinitamente misericordioso. Lo que vibra es el corazón de Cristo, del Hijo, que se hace eco de ese amor del Padre, lleno de infinita misericordia para con los hombres, y lo que se nos da, el don del Espíritu Santo, la vida de la gracia, es el fruto de un amor de infinita misericordia. Triunfó la misericordia el domingo de resurrección. Triunfó la misericordia de Dios en relación con el pecado y las miserias del hombre, incluso con esa miseria final de la muerte, que a veces se presenta también con cara y rostro de muerte eterna. Y triunfó también en nosotros la misericordia. Ese texto tan bello de San Pablo de la carta a los Romanos, hemos muerto con Cristo para resucitar con Cristo, podemos también expresarlo de este modo. En los que hemos sido bautizados, triunfó la misericordia. Hemos pasado de una vida de indigencia, de pecado, de muerte, a una vida de amor, de esperanza y de fe. Somos hombres nuevos. Naturalmente, cuando año tras año celebramos este domingo de Pascua, ahora a la luz de ese misterio de la misericordia infinita de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, pues para los que formamos parte de ese nuevo pueblo de Dios convocado por el Señor para la alabanza y gloria de su resurrección o del amor de Dios, nos tenemos que preguntar: ¿y cómo va ese triunfo en nuestra vida? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Lo hemos reducido a derrota? ¿Lo hemos convertido en una vuelta al estilo de vida anterior al triunfo de la misericordia en nuestro corazón y nuestras vidas? Los cursillos de cristiandad han nacido con una voluntad, un carisma de llevar al hombre, sobre todo a los cristianos y a los católicos, a un encuentro renovado con el perdón de Dios, con el corazón de Cristo que perdona. Ha sido un movimiento para promover la conversión de las personas y la conversión de la sociedad. Y un momento de la historia en que parecía que el hombre se había olvidado de la misericordia de una manera terrible, y sobre todo en países de vieja cristiandad, donde la guerra había hecho unos estragos espantosos y donde los hombres habían muerto a millones en el campo de batalla, en los campos de exterminio, con una crueldad terrible, fruto de haber negado la aceptación de la misericordia de Dios. Cuando se niega la entrada a la misericordia de Dios en el corazón del hombre y no se le deja que el corazón del hombre quede transformado por ese amor misericordioso, el hombre se vuelve algo parecido a una fiera que puede hacer mucho daño a los demás. Por eso los cursillos de cristiandad pues han suscitado en la Iglesia desde hace más de medio siglo esa necesidad de responder a la misericordia de Dios con una conversión del corazón. Y luego con testimonio, un testimonio de la misericordia. Un testimonio que tiene que llevar al conocimiento de los que nos rodean, nos conocen, bien dentro de los ámbitos de la Iglesia, en la sociedad, a hacerse conscientes de que son amados misericordiosamente,
de que Cristo les ama misericordiosamente, que en Cristo les ama el Padre misericordiosamente, que en su vida pueden contar con un don, el don del amor infinito de Dios, que les puede cambiar en principio y en primer lugar el corazón, el alma y luego todo. Toda la vida se cambia con todos sus problemas y todos sus fallos y todas sus crisis cuando el amor misericordioso toca el corazón del hombre y el alma del hombre y la convierte. El Papa Francisco en una de sus primeras intervenciones tuvo una alusión a esa misericordia de Dios. Decía, Dios nunca se cansa de perdonar, Cristo no se cansa de perdonar. Su Iglesia tiene que ser un instrumento de esa reiterada oferta del perdón que nunca se cansa de ser ofrecido y que solo pide ser pedido y ser solicitado y ser admitido. El Papa decía, Dios no se cansa nunca de perdonar, pero nosotros sí nos cansamos de pedir perdón. Pues vamos a pedirle perdón una vez más, sabiendo que estamos perdonados, que perdonados así, amados así, podemos transformarlo todo, los corazones, las almas, la sociedad. Y de una manera muy especial la relación con los niños. Ayer salían a muchas plazas de España grupos de ciudadanos, me figuro que una gran mayoría creyentes, para hablar del derecho a la vida. Los niños son quizá las principales víctimas de las almas y de los corazones que no se han rendido a la misericordia de Cristo. No les dejan nacer, si nacen lo pasan muy mal muchas veces. Son las víctimas principales de las crisis matrimoniales y familiares. Son las crisis principales al final también de los problemas y de la problemática económica. Son las crisis de una sociedad que ha perdido el corazón. Cuando no se pierde el corazón, la vida florece y florece en los niños. Los cursillos de cristiandad tienen también un campo de apostolado en ese mundo, en ese campo de experiencia tan fundamental para el crecimiento del hombre, que es el matrimonio, que es la familia, que son los niños. Vamos a pedirle a la Virgen, Madre del Señor, Reina y Madre de Misericordia, si la invocamos con toda razón, porque es la madre del que es el autor de la misericordia, o el autor de la misericordia traída al hombre infinitamente, y vamos a llamarla también Reina de esa misericordia, para que podamos nosotros ser instrumentos suyos de la misericordia del Señor, que triunfa, que triunfará, que ha triunfado el domingo de resurrección. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, resucitado de entre los muertos, que vive para siempre intercediendo por nosotros. Por el Papa Francisco y por toda la Iglesia, nacida del costado de Cristo y guiada por el Espíritu Santo, para que sea fiel a su fundador y propague sin descanso la buena nueva de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, por las autoridades, para que vean su actividad como un servicio a todos y especialmente a los más pobres. Roguemos al Señor. Te rogamos,
por los enfermos y por los que dedican su tiempo a sus cuidados, para que el Señor resucitado los conforte y atienda sus almas y sus cuerpos. Roguemos al Señor. Te rogamos, por todos nosotros que estamos celebrando el 8º Encuentro Nacional de Responsables de Cursillos de Cristiandad, para que resucitando con Cristo abandonemos las necedades del hombre viejo, demos paso al hombre nuevo y nos comprometamos más intensamente con la labor del reino. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por los jóvenes y niños que recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana en este tiempo de Pascua, para que el Señor los mantenga fuertes y perseverantes en el amor. Roguemos al Señor. Te rogamos. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Son la oración de tu Iglesia reunida en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien creemos, a quien proclamamos resucitado entre los muertos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos hoy sobre tu altar los dones recibidos de la tierra, que por el trabajo de los hombres se convierten en pan y en vino. Presentamos hoy sobre el altar los dones recibidos de la tierra, que por el trabajo de los hombres se convierten en pan y en vino. Se transformarán en el cuerpo
mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la fe y el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con el obispo de esta Iglesia de Madrid, Antonio María, y sus obispos auxiliares, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. con tu espíritu. Pues que vaya para todos vosotros también este saludo de paz en este segundo domingo de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Corpus Christi. Domingo de Pascua, que hemos venido a celebrar aquí a esta casa de ejercicios que los religiosos de los Sagrados Corazones tienen en el Escorial. Aquí se está celebrando el 8º encuentro de responsables del movimiento de cursillos de cristiandad. Son algo más de 400 participantes que están esta mañana aquí en esta Eucaristía. Junto con el Cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela, concelebran don Ángel Rubio, obispo de Segovia y conciliario nacional de este movimiento. También están sacerdotes del movimiento, los viceconciliarios, el superior de los Sagrados Corazones aquí en esta casa, don Jeremías Cuesta. Organizando la liturgia, el maestro de ceremonias, don José Valiente, también del movimiento de cursillos de cristiandad de la diócesis de Ciudad Real. Un movimiento que surge en España en 1949, en Mallorca, impulsado por Monseñor Juan Hervás. Desde entonces se ha ido extendiendo por toda España y también por otros países. Como nos recordaba su presidenta, en estos años hay unos 3.000 miembros que participan en este movimiento de cursillos de cristiandad. Quienes están aquí son los responsables, los que llevan los grupos, las escuelas. Y nosotros les empezamos también al próximo domingo, 14 de marzo, y celebraremos aquí, en la 2 de Televisión Española, el Día del Señor, desde la Iglesia de la Encarnación en Motril, Granada. Un movimiento que, como decía el cardenal en su homilía, sobre todo intenta llevar al hombre a un encuentro renovado con Dios, que promueve la conversión de la persona y de la sociedad a través de una metodología específica, con un precursillo, lo que es después el cursillo, el encuentro puntual en el cual se expone lo básico de la fe cristiana a través de enseñanzas, de testimonios, de oración, y después también el poscursillo, es todo ese tiempo en el que se trabaja para que quienes han participado en estas reuniones, en estos grupos, se inserten en su comunidad eclesial. Recordaba también el cardenal la
celebración en este día del Domingo de la Divina Misericordia. En mayo del 2000, el beato Juan Pablo II pues, estableció que este domingo se celebrará esta devoción, esta advocación referida a Jesús en la Divina Misericordia, una devoción, una advocación que la religiosa polaca Faustina Kowalska pues difundió y que intenta ser una invitación constante para el mundo cristiano a afrontar con confianza en la benevolencia divina las dificultades, las pruebas que superan al género humano. Hablaba precisamente el cardenal de que la palabra clave estos días es la misericordia. El que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que espera, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario y que ahora desde el sagrario tan solo quiere tu amor. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. A reconocer también la misericordia de Dios nos invitaba precisamente esta estrofa que nos ha encantado: decidle a todos que vengan a la fuente de la vida. Y es que detrás de lo que hemos celebrado, decía el cardenal esta Semana Santa, está el amor infinito del Padre. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amén. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya. Y en el tiempo de Pascua el saludo a la Virgen, el Regina Coeli. Y con este saludo nosotros nos despedimos, les dejamos ahora con Pueblo de Dios y les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo. Buenos días.